si en realidad el análisis de los datos nos va a permitir entender el presente, lo que está ocurriendo en este momento, para poder actuar hacia el futuro. ¿Listo? Pero para esto primero hay que entender primero qué es el Big Data, ¿sí? Entonces pueden existir diferentes tipos de conceptos, ¿sí? Algo que se puede abarcar de que el Big Data es un campo que ha orientado a que principalmente al análisis, al tema del procesamiento de esos campos o datos o información, principalmente son datos, el almacenamiento de esas grandes colecciones que con frecuencia ¿qué sucede y cuál es la dificultad que tenemos hoy en día? Que proviene de distintas fuentes, ¿sí? Y más con todo esto que se viene con el tema del 5G, ¿listo? Entonces, por lo general, ¿qué se requieren? Unas soluciones y unas prácticas de Big Data cuando la tecnología tradicional de análisis, de tanto como nombramos anteriormente, para el procesamiento y almacenamiento ya no es suficiente en este momento. Entonces, por eso es muy puntual lo que aborda estos distintos requisitos, como la combinación de múltiples datasets no relacionados, el procesamiento de grandes cantidades de datos sin estructurar, pero ¿con cuál fin? Con el fin de recopilar esa información y obviamente poder tener esas cualidades o esas características que necesitamos nosotros. ¿Listo? Entonces es como algo muy generalizado del tema del Big Data. Ya sabemos que, o en este caso, pues el objetivo también es comprender cuando hablamos del tema de tecnologías, de cómo vamos a hacer el procesamiento, cómo vamos a hacer el análisis, cómo vamos a mostrar parte de esta información que nosotros requerimos para poder, de que esos datos se nos conviertan en qué? En información. ¿Listo? Entonces, pero también hay que entender que para el tema del Big Data, nosotros también tenemos algo que llamamos la 7B, ¿sí? Donde también nosotros podemos, digamos, en este caso, comenzar a identificar que, claro, también puedo identificar que existen 8, 9, 10, eso es dependiendo de cómo lo estemos nosotros manejando o gestionando para nosotros. Entonces, tal como hemos visto, como que nombré que hay otras entradas, ¿sí? Que pueden ser en este caso el Internet, las redes sociales, los smartphones, ¿sí? Las páginas web y demás elementos que nosotros podemos identificar como entrada, ¿sí? Entonces, de hecho, aparecen también unas nuevas tecnologías que sean capaces de manejar y estudiar la cantidad de datos que se generan. Por ello, pues, el Big Data aparece para dar esta respuesta a la inmensa cantidad de datos a los que tienen acceso en este momento, tanto las empresas, donde nosotros estamos aprovechando para que se nos convierta parte de esos datos en unos insumos, que se convierten en una información relevante. Y parte de lo que tenemos nosotros de estas conocidas 7 veces que estamos visualizando acá, ¿sí? Como lo que es el volumen, la variedad, la velocidad, la variabilidad, la veracidad, el valor y la visualización. Es que debemos comenzar a contemplar de que si voy a hacer análisis, seguramente es la parte más conocida y la razón del Big Data, la cantidad de datos que vamos a tratar, de qué manera, de dónde van a provenir, ¿sí? Entonces, la tendencia actual, según las previsiones que uno puede comenzar a ver, a observar en este 2020, que ya se fue, los datos generados que se almacenan en magnitud pueden ser zettabytes, petabytes, y eso también lo podemos conocer nosotros, dependiendo de si estamos en nuestras empresas o al mismo tiempo cuando miramos todo lo que se está gestionando como ese petróleo de información o de datos que tenemos en ese momento. ¿Listo? Entonces, para ello, la tecnología que está detrás del Big Data debe ser capaz de manejar este volumen de información que será utilizada posteriormente por las empresas, ¿sí? Eso es principalmente esa primer B, el volumen. Identifiquemos que no solamente es contemplar qué tanta información viene, ¿sí? O vamos a almacenar, sino también identifiquemos de cómo vamos a manejarla, ¿sí? Cómo la vamos a almacenar, cuál va a ser la manera de poder tener, puede ser el acceso a la información o al mismo tiempo cómo se va a consumir esa información. Bueno, ¿qué más tenemos en este caso de las 7 es la variedad? Que esos datos son generados, pues, obviamente cuando ya los identificamos, nosotros consumimos y dejamos nuestra información. Sí, que pueden ser generados por Internet de la variedad y multitud de fuentes a la vez, que puede ser, digamos, en las redes sociales, cuando tenemos nuestros relojes, SWAT, cuando estamos haciendo la parte de ejercicio, todos esos datos que estamos generando es la variedad que tenemos que comenzar a identificar, que principalmente la variedad de datos que estoy nombrando pueden ser estructurados o no estructurados, ¿sí? Como le indicaba a ustedes. Ahora, si comenzamos a analizar que como lo que están haciendo hoy en día en algunas ciudades, todo el tema del Smart City, ¿será que esa información será variedad?
cuál va a ser el insumo de esa información, qué tan útil puede ser, ¿sí? Al mismo tiempo, mira que toda esa información, esa variedad de información, también tenemos que entender de qué manera la voy a comenzar a transformar para que me dé valor en ese momento. Entonces, pues simplemente la variedad es identifiquemos de esas posibles fuentes que se pueden generalizar la información que tengamos, los datos que tenemos en este momento. La velocidad, pues ya sabemos que en el mundo actual, en el que todos lo tenemos al momento, el alcance de un clic simplemente. ¿Qué necesitamos nosotros? La velocidad de ese procesamiento de los datos principalmente. Y eso es lo que es el componente principal del Big Data, que podamos acceder a la información en tiempo real, ¿sí? Eso es como algo principal en el tema de la velocidad, ya que en muchas ocasiones tenemos tipos de eventos, elecciones, entre otros escenarios que se pueden dar, ¿listo? Al mismo tiempo, la viabilidad. Como hemos visto anteriormente, los datos que pueden ser de numerosas formas y en ocasiones podemos obtener diferentes conclusiones dependiendo de la interpretación que se le ha dado. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a identificar que colocamos una información y si le colocamos iconos, como lo que hacen, digamos, en este caso, las redes sociales o lo que hacen LinkedIn, cuando nos hacen una pregunta, ¿usted qué prefiere, el home office o prefiere mitad y mitad? ¿Usted cree que eso no es una información para alguien que pueda ser útil? Pero eso también va dependiendo de la persona que tenga el punto de perspectiva y para qué necesita ese dato, en qué lo quiere llevar, a qué lo quiere aumentar en ese momento. Al mismo tiempo, algo que también que se nos dificulta es el tema de la veracidad, que entre la inmensa cantidad de datos con los que se trabajan, pues ya sabemos que tenemos diferentes fuentes, variedad, etcétera. No todos ellos tendrán la misma fiabilidad, ¿sí? O nos aportará información valiosa. Entonces, por consiguiente, es preciso encontrar soluciones que nos permitan centrarnos principalmente en los datos que nos aporten valor, ¿sí? Entonces, ese tema de veracidad es donde tenemos que revisar también ese tema de gobernabilidad de los datos, que muchas veces, por ejemplo, cuando uno participa en algunos eventos, digamos en este caso, cuando se están haciendo temas de auditoría, para mí, ¿qué más pertinente? ¿Cómo puedo recopilar parte de esa información? ¿Cómo puedo hacer para que sea más sesgada? ¿Sí? Entonces, ahí es un tema que tenemos que revisar y cómo podemos garantizar la veracidad de esa información. Que ahí, pues, obviamente, como les indicaba, aquí podemos tener una norma ISO 8000, donde yo puedo comenzar a generalizar la gobernabilidad de esos datos. ¿Para qué es lo que necesito? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que es necesario tener preguntas abiertas, preguntas cerradas? Dependiendo también de la forma de cómo yo comience a hacer ese tipo de análisis. Algo también que debemos tener presente en la siguiente es el valor. El fin último del Big Data no es la obtención de los datos, sino la generación de valor de negocio por el mismo del estudio de los mismos datos que tenemos en este momento. Entonces, por lo tanto, la mayoría de los esfuerzos deben destinados a transformar los datos recabados en información valiosa para la empresa. Entonces, ese tema de valores, si yo tengo esos datos, ¿para qué me sirven? ¿Para qué los voy a utilizar? ¿Será que esto me va a permitir para qué? Para mejorar temas de qué? Rentabilidad, buscando eficiencias, eficacias, optimización, que también tenemos por parte de es el tema de la visualización. Una vez que se ha obtenido y el procesado de los datos es fundamental facilitar su lectura y comprensión. Una forma fácil, por ejemplo, como lo hacemos nosotros, en la compañía, es mediante representaciones visuales, que lo hagan más accesibles para encontrar las claves donde pueden encontrar de ellos. Pueden ser cuando yo estoy mostrando la información en una barra, lo estoy mostrando en una torta, si lo estoy mostrando en temas de dispersión y diferentes formas de visualización. ¿Listo? Y pero también parte del campo del Big Data, también está el tema de inteligencia en negocios. Y pues ahí donde yo comienzo a mostrar parte de la información y también tiene este tema de visibilidad de esas 7Bs como un campo de acción, ¿sí? Y creo que hoy en día también se están buscando científicos de datos, se están buscando personas que se metan con el tema de análisis del negocio o simplemente con la inteligencia, ¿sí? De negocio o al mismo tiempo tema de oportunidades. Eso es como para poder entender y comprender que no solamente el Big Data es comprender el tema de almacenamiento, sino también esas variables que tenemos nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando ya comienzo a analizar qué es la ciencia de datos, entonces es para complementar, porque también hace parte de un campo, ¿sí? Donde este campo va orientado a que principalmente al análisis, procesamiento y almacenamiento de grandes colecciones de datos, que con frecuencia provienen de distintas fuentes. Efectivamente, si esto lo comenzamos a revisar y analizar,
¿Qué creen ustedes que hace, digamos, Facebook, qué creen que hace Google y demás empresas? No solamente lo llevemos a esas multinacionales, ¿sí? Sino que también nosotros también lo realizamos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros qué hacemos con los datos que tenemos nosotros. Uno, identificamos temas de tendencias, temas de los incidentes, temas de capacidad de los servicios, y claro, dando alusión a este tema de análisis, ¿sí? También el tema de procesamiento, cómo lo estamos procesando nosotros, cómo transformamos esos datos, con el objetivo que los datos se me conviertan en información y que esa información se me convierta en un conocimiento y que ese conocimiento que se convierta en una sabiduría, ¿sí? Aquí podemos aplicar diferentes buenas prácticas, normatividades ISO o estándares, ¿sí? Para poder, digamos, aprovechar todo este tema que hablamos de tecnología, del Big Data como tal, o procedimientos existentes. Por lo general, pues cuando hablamos del tema del Big Data como tal, también hay que tener presente de que la ciencia de datos es el conjunto general de principios, ¿sí? Unos procesos, unas técnicas, que nos va a permitir extraer parte de ese conocimiento a partir de las grandes cantidades de datos que nosotros podemos observar que más adelante les podremos dar, ¿sí? En la se hace, ¿sí? Y los, ¿cuál es el objetivo? Y entender la información, mirar y identificar esa forma de patrones, que esto cómo lo hacemos, si hablamos de temas de procesos y técnicas, pues todas esas técnicas como técnicas y teorías de estadísticas, aprendizaje automático, que es por medio de Machine Learning, la informática por medio también de la minería de datos, la visualización, y también contribuye a esta ciencia de datos, que por lo general los datos son estudios sin hipótesis previas. ¿Cuándo se me convierte eso? ¿Por medio de qué? Que me genere un valor, por medio del análisis de la exploración de esos datos, cuando comenzamos a identificar, comenzamos a analizar, ¿sí? Nuevamente, como les indicaba a ustedes en el ejemplo, los datos simplemente de una operación, donde estoy cogiendo simplemente tres procesos, incidentes, requerimientos, cambios. Debo identificar cuál es el servicio que más le llega a un incidente. Sabemos que, incidente ¿qué es? Es la degradación de un servicio. ¿Qué significa? Como nosotros prestamos servicios, y si tengo incidentes es porque tengo una degradación, tengo una falla, tengo una falencia en este momento, donde analizamos esos incidentes, por qué están llegando, para poder identificar una causa. ¿Será que es por parte del proceso como lo estamos gestionando? ¿Será que es falta de capacidad de la infraestructura que tenemos? ¿O es capacidad del recurso humano? O puede ser una variable entre esas dos, ¿sí ves? Ahí simplemente estoy generando ya valor en ese momento. Perdón, estoy haciendo el análisis para que me genere un valor, donde yo puedo comenzar a identificar como valor. Puede ser que el servicio no está muy bien dimensionado, ¿sí ves? Que eso también, ¿en qué lo convierto? En un tema de visualización. ¿Cuáles son los casos? ¿Cuál es el tiempo que debería tener un especialista para la atención? Para buscar temas de eficiencias, mirar temas de productividad, ¿listo? Entonces, esto es como a grandes rasgos como la ciencia. Por debajo hay muchísimos más elementos y más cosas que se requieren, como el tema de la estadística, las matemáticas, el tema de la informática, en fin. Ahora, hay que comenzar a identificar que eso que he venido hablando en el pasado, ¿cómo lo hacíamos nosotros? ¿Será que sí utilizábamos parte de algunas tendencias? ¿Será que utilizábamos esos KPIs, dashboard, cuadros de mando, análisis de datos? Simplemente que comencemos a analizar, ¿sí? Nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo hacíamos anteriormente? ¿Y cómo se está haciendo en este momento? Y también podemos comenzar a identificar lo que está pidiendo el mercado, qué están solicitando. ¿Será que están pidiendo personas que generen, digamos, un tema de visualización de la información? Cuando hablo de información, porque esos datos ya fueron tratados, ¿sí? ¿Será que están buscando en este momento personas que trabajen de cómo podríamos capturar información que me está generando, digamos, en este caso, los usuarios? Un ejemplo muy sencillo, sé que sí se venía trabajando cuando estamos visualizando, digamos, páginas que después nos comienzan a aparecer esos anuncios, pero eso principalmente lo hacían unas grandes empresas, que principalmente era Google. Ahora, ¿será que las empresas medianas, otras empresas de retail lo están haciendo en este momento? Donde también están compartiendo otras experiencias y otras buenas prácticas, ¿sí? Como identificando
el tiempo que una persona visualiza una página, cuál es el proceso que está realizando en su CRM. En fin, eso simplemente es un tema de analizar cómo se estaba haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, en el presente, como les indicaba a ustedes, ya hemos visto que están solicitando esos tipos de perfiles, científicos de datos, todas las personas de inteligencia de negocio, personas que trabajan con algunas herramientas para visualizar esos datos e información, o simplemente un analista de negocio también, que utilizan todo esto que acabamos de nombrar, ¿para qué? Para simplemente tomas de decisiones, que eso es lo que se busca con los datos, ¿sí? Sencillamente también cuando miramos una tendencia de una persona, podemos comenzar a analizar también la persona. Un ejemplo muy sencillo que me pasa cuando tengo mis colaboradores. Ya identifico que es la persona que siempre me enferma los bienes. Qué casualidad. Por ejemplo, ¿esto qué es? Es un análisis de unas tendencias donde simplemente por medio de unos comportamientos, ¿sí? Ahí podemos comenzar a analizar. Simplemente cuando lo hacemos nosotros, cuando vamos de un punto a otro, sabemos cuánto es el tiempo que nos podemos demorar como promedio, teniendo también esas variables. Y algo que también podemos incorporar aquí con este tema del análisis es todo el tema de identificación de riesgos, ¿sí? Ahora, en el presente, aquí para nosotros es importante conocer la diferencia entre datos, información y conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque por eso mismo cuando yo indicaba de que datos es simplemente algo que me está generando, es la mínima unidad semántica o elemento primero de información, que por sí no son muy relevantes para ninguno de nosotros. Ya cuando hablamos de la palabra información, ya es un conjunto de datos procesados, que contienen en ese momento un significado y por lo tanto, ¿qué me van a generar? Una utilidad. Que esa información que me va a generar es para hacer una toma de decisión o una acción a realizar. Volviendo nuevamente al ejemplo, si yo estoy identificando el tema de los incidentes, estoy viendo que tengo incidentes masivos sobre un servicio, es ahí donde yo comienzo a tomar acciones correctivas o acciones preventivas, o qué acciones debería realizar para poder tener una estabilidad del mismo. ¿Listo? Cuando hablamos de conocimiento, ya es una mezcla entre experiencia, valor e información, que sirve para la toma de decisiones y suele concentrarse en qué, en una persona, en procesos, en normas como tal. Por eso es que en algunas entidades o empresas llaman algo que llaman las lecciones aprendidas. ¿Sí? Y también pasa por todo este proceso, dato, información, conocimiento, que ya es muy diferente que nosotros queramos comenzar como a resguardar ese conocimiento en una KB, ¿sí? En una gestión de conocimiento, para que en caso que vuelva a suceder, para digamos si la persona no está en su momento en la que hace esa hacer, pues tengamos esa información almacenada. Bueno, eso es un tema de una buena práctica como tal. Lo mismo como lo hace la inteligencia de negocio, o sea, que utiliza ¿por qué? Por mostrar el estado tanto como el pasado como el presente de una organización. Que eso también lo podemos ver nosotros cuando pasa por todo este proceso. Que pues hay que tener presente que para evaluar esos datos pueden ser tanto internos como externos, que hay que identificar la accesibilidad, la fiabilidad, la calidad y la posibilidad de la integración presente. ¿Sí? El proceso del análisis de los datos, de cómo voy a importar o cómo voy a extraer esa información, perdón, esos datos, y al mismo tiempo de qué manera los voy a organizar o los voy a ordenar, cómo los transformo, cómo los visualizo, cómo se modelan ellos y cómo los puedo entregar o cómo los puedo comunicar. Mira que esto es sencillamente algo muy generalizado, donde sabemos que para importar existen técnicas, existen procesos, ¿sí? Para hacer la organización de los mismos, y es que es tanto, esto lo podemos llevar a un ejercicio muy sencillo. Analicemos nosotros cuando tenemos un Excel. ¿Será que nosotros hacemos esto? ¿Extraemos la información de alguna base de datos o de simplemente de un documento en Excel para poder, obviamente, organizamos la información con el objetivo que me pueda mostrar, no sé, un tema de tendencia, un tema de un KPI, un tema, un indicador, y que a veces utilizamos, digamos, para visualizar gráficos, ¿sí? O una tabla dinámica, que ahí es donde buscamos también el tema del modelamiento de los mismos. Y comunico lo que me arroja en este caso, esos datos que tenemos en ese momento, para que se me convierta, cuando lo estoy comunicando, se me convierte como tal en información. También hay que tener presente que parte de ese proceso del análisis de los datos es
¿Cómo hago este respectivo análisis? ¿Qué es cada uno de estos elementos que estoy nombrando acá? Como ustedes pueden ver en la respectiva gráfica, que es todo el tema de la analítica descriptiva, la diagnóstica, ¿sí? La predictiva, ¿sí? Entonces aquí simplemente pues podemos dar algo muy generalizado para poder como entender lo que está en la gráfica, de que como hablamos de que es la ciencia del análisis de los datos, pues, por ejemplo la analítica descriptiva se ejecuta para responder preguntas sobre eventos que ocurrieron. Una pregunta que puede ser como ¿cuáles son los datos de las ventas de los últimos 12 meses? ¿Cuántas llamadas de soporte fueron recibidas y categorizadas según la gravedad? ¿Sí? Al mismo tiempo, su ubicación de áreas, geográfica, etcétera. Otra pregunta que podemos hacer acá por el tema de una analítica descriptiva, un ejemplo. ¿Cuál es la comisión mensual que gana, digamos, un agente, un área, una dependencia? ¿Sí? Entonces, esto hace parte del proceso de análisis de los datos. ¿Listo? Entonces, si esto con qué lo podemos trabajar o con qué lo podemos trabajar a menudo, con un tema de CRM, temas de ERPs, donde pues en algunas compañías tienen estos sistemas de información. La analítica diagnóstica tiene como objetivo determinar las causas de un fenómeno que ocurrió en el pasado usando preguntas que se enfocan en la razón de un evento. Que una pregunta puede ser ¿por qué las ventas voy a poner del segundo trimestre fueron menores las del primer trimestre? Ahí podemos identificar temas de tendencias, dificultades, etcétera. O porque se han recibido más llamadas de soporte de la región que está en la región oeste. O porque hubo un incremento en la tasa de remisión de pacientes en los últimos meses. ¿Sí? Entonces, esto también nos va a permitir tener ese tema de análisis. También cuando pasamos a la analítica predictiva, donde se ejecuta en un intento para determinar el resultado de un evento que podría ocurrir en el futuro. Como que podemos generar como preguntas. Por ejemplo, puede ser, ¿cuál es como una posibilidad que un cliente incurra en el incumplimiento de un préstamo? ¿Sí? Entonces, esto podría ser que utilizan las entidades bancarias. Digamos, si se suministra, digamos, un tema de capacidad para un servidor, ¿cuál va a ser el respectivo consumo? ¿Sí? Lo estoy llevando a futuro. ¿Cómo lo puedo comenzar a identificar? Pues revisando temas de capacidad de los usuarios, cuántos en los respectivos picos que tenemos, ¿sí? O picos, digamos, en este caso, en cierre de facturación. Entonces, mira que aquí nosotros tenemos que comenzar a revisar todo ese tema de análisis de procesamiento o la analítica prescriptiva, que se basa en qué principalmente en los resultados de la analítica predictiva, que aquí va a indicar que son acciones que se deberían realizar para prevenir esas acciones que ocurrieron. ¿Listo? Entonces, por eso aquí en la gráfica podemos tener cuál es el tema de análisis que podemos hacer en los datos, cuál es la contribución que se pueden dar y la decisión y la acción. ¿Sí? Entonces, mira que parte de todo esto que estoy hablando del análisis de los datos lo llevamos nosotros bastante en temas de operación, temas de costos, entre otros elementos. Y algo que también podríamos analizar nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿será que los datos será el nuevo petróleo en este momento? Como lo que hace Facebook, lo que hace en este caso Google, Microsoft, Amazon, Uber. Es algo que tenemos que comenzar a analizar. Y creo, no, estoy seguro que los datos que se están generando hoy en día, sé que sí nos da diferentes temas de oportunidades para poder ser la creación de un servicio, de un producto, ¿listo? Que eso va dependiendo del valor o el objetivo que queramos generar nosotros con esos datos que tengamos. Simplemente pues es algo que podemos comenzar a analizar. ¿Será que Google coge nuestros datos y qué hacen con ellos? ¿Será que esos datos serán que lo están ofreciendo para temas de marketing, por ejemplo? O simplemente cuando hemos comenzado a analizar todo el tema de tendencias de Facebook, ¿sí? Cuando estamos nosotros participando, estamos visualizando de esas publicaciones que tienen en ese momento, que hoy en día también ha venido cambiando como los modelos de cómo comienzan a ganar, como quién, como las personas que están en YouTube, qué ganan ellos, como tal. Bueno, en fin, eso es algo que tenemos que como que pensar y analizar como tal. Bueno, como les indicaba a ustedes, el proceso de análisis de los datos, aquí como pueden ustedes observar, es algo que, por ejemplo, aquí se hace un análisis de este jugador Messi, por ejemplo, en qué copas ha participado, cuántos goles han realizado, dónde ha sido su mejor desempeño, y esto simplemente, ¿qué lo hace? Las mismas herramientas que hablamos nosotros anteriormente de Big Data, ¿listo?
un Power BI puede hacer todo este tema, pues teniendo siempre y cuando esos datos para comenzarlos a modelar o a identificar. ¿Listo? Algo que he visto también que cuando la gente hace tema de apuestas, también utiliza este tema. ¿Listo? Lo mismo que podemos analizar acá. Por ejemplo, aquí están haciendo un tema de un panel de dispersión para poder identificar cuál es la persona que más puede llegar dependiendo de su contenido. ¿Listo? Entonces mira que eso hablábamos de temas que son técnicas para poder tener el tema de análisis de esos datos como tal, para llegar a la información. Algo muy importante es analizar el futuro. En el futuro no hay nada escrito en este momento, pero creo que nosotros comenzando a entender el presente, los datos que tenemos, sé que podemos cambiar el futuro. ¿Listo? Que si lo llevamos como ejemplos en temas como cuáles, en temas de procesos, temas de eficiencias, temas de productividad o rentabilidad, esto se puede realizar. Pero pues para hacer todo esto, igual como les indicaba ustedes en el pasado, ¿cómo hacíamos esto anteriormente? Sí lo pudimos hacer, pero ¿qué pasaba? Teníamos algunas dificultades que tenemos hoy en día, es el manejo de esos grandes o esos volúmenes de los datos que se están dando hoy en día. ¿Listo? ¿Y de qué manera los voy a procesar? Si esos datos son estructurados o no estructurados. Por eso aquí en esta lámina el futuro está en blanco. Porque aquí donde comenzamos a entender y comprender de que muchas cosas de las que estaban, digamos, escritas en diferentes momentos, en películas, o al mismo tiempo que hemos dado parte de estos datos, ¿sí? Han generalizado nuevos servicios y nuevos productos. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo, el vehículo autónomo que es Tesla, que no requiere en este momento, digamos, de una persona conduciéndolo, él ya lo hace. ¿Y cómo lo hizo? Con todo el tema de entender, digamos, en este caso, lo que rodea o lo que tiene en este momento el vehículo, ¿sí? Que, imagínense dónde sacaron esa información. ¿Será que hemos suministrado temas de Google Maps, por ejemplo? ¿Será que todos esos todos esos datos que hemos dado nosotros ha servido para esto o no? Al mismo tiempo, todos esos nuevos servicios que tenemos como tal, que es la nube, el cloud computing para poder hacer todo este tema de procesamiento, ¿sí? Que también, por ejemplo, para nosotros también se nos convierte como una oportunidad de negocio para poder entender con nuestros clientes en qué momento ellos deberían comenzar a crecer cuando realizan temas de análisis, ¿sí? De los clientes que maneja la compañía. Entonces, el futuro puede ser muy incierto, pero, por ejemplo, también puede ser muy cercano, dependiendo de que cómo hacemos el manejo, como pudieron observar en la lámina anterior, acciones para poder, digamos, en este momento, poder realizar unos pasos más adelantados con el objetivo de poder, digamos, prevenir algunos riesgos como tal. Y simplemente también en el futuro tenemos que comenzar a revisar y qué más requiere el futuro, qué perfiles son los que están solicitando, qué es lo que están pidiendo, cómo yo puedo comenzar a generalizar valor, digamos, con los datos que están generando la compañía en este momento. ¿Listo? Entonces, eso es como para darle alusión, en este caso, al título que es de este webinar, el análisis de los datos para entender el presente y actuar para el futuro. ¿Listo? Entonces, pues ahí tengo cualquier cantidad, digamos, de ejemplos para poderlos llevar. Entonces, eso es como algo muy principal de lo que hace el Big Data. ¿Listo? Y claro, y como les indicaba a ustedes, que dependiendo del perfil o el rol que vaya a tomar, digamos, en este caso la persona, que puede ser para el tema de científicos de datos o el tema de ingeniería de datos, respaldos, o simplemente también llevando todo el tema de inteligencia de datos. Igual ustedes saben y pueden observar que por parte de las grandes compañías, para tomar decisiones, ¿sí? Principalmente donde lo están haciendo, de los datos que se convirtieron en información para poder realizar todo ese tema de conocimiento y hacer todo el tema de toma de decisiones. ¿Listo? Bueno, listo, Julián.